Ten cuidado si eres de las personas que vibran en emociones constantes de negatividad, de pesimismo, de malos pensamientos, porque pueden afectar directamente a tu sistema defensivo. En el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente cómo tus emociones afectan desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista genético, modificando los genes que deben de estar dormidos, y desde un punto de vista de la neuroplasticidad y cómo afectan las estructuras del cerebro. Quédate en este vídeo porque es muy interesante y te puede ayudar mucho. No te olvides antes de suscribirte al canal para no perderte los siguientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser dar un pequeño repaso orientativo para que sepas cuáles son los actores principales en un proceso, cuáles son los actores principales que componen el sistema defensivo, ¿no? Pues por ejemplo, tienes a los linfocitos T. Los linfocitos T son los directores de la orquesta, ¿no? Los linfocitos T son aquellos que tienen una capacidad muy elevada de reconocimiento de determinados tipos de antígenos, como por ejemplo, además incluso hasta pueden reconocer entre 10 a 100 millones de antígenos. Uno de los claros ejemplos es el del coronavirus, por ejemplo. Luego tienes los linfocitos B, que es la única célula del sistema inmune capaz de producir anticuerpos específicos contra ese bicho que ha detectado el sistema defensivo, como puede ser, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Es decir, esos anticuerpos son lo que se denominan las inmunoglobulinas, que puede ser la A, la G, la M, la D y la E. Luego tenemos los macrófagos, que los macrófagos son estas células que se comen, por así decirlo, a los bichos, ¿no? A las bacterias en concreto, sobre todo, pues estos se llaman monocitos cuando están en sangre o macrófagos cuando están en tejido. Luego tenemos unas células muy importantes que son las NK o las Natural Killer, asesinas, que son las que se encargan de mantener a raya las células tumorales para evitar que se reproduzcan en exceso y te generen un tumor. Muy importante las Natural Killer para evitar un proceso tumoral. Por lo tanto, es muy importante que sepas que cuando tus emociones son negativas, todo este entramado baja considerablemente. ¿Y cómo bajan todos estos actores? ¿Cómo se pierden? Por el cortisol. Ya he explicado en otros vídeos cómo el estrés, las emociones negativas, el estrés sobre todo de manera cronificada, genera reacciones hormonales. Por ejemplo, activan la corticotropina, que es un tipo de hormona que luego también ayuda a la adrenocorticotropa, que es otra hormona que va por el torrente sanguíneo a las glándulas suprarrenales, y ahí activan el cortisol. Y está comprobado que el cortisol disminuye radicalmente cualquier sistema de defensa de nuestro organismo. Por lo tanto, emociones negativas, ¿cómo afectan a nivel microbiológico? Las emociones negativas afectan con la liberación de cortisol y por lo tanto disminución absoluta de tu sistema defensivo. Por eso la gente que tiene mucho estrés o que ha tenido muchas emociones negativas o que no se encuentra bien, tiene muy bajos índices de defensas, de estas que hemos hablado antes, los linfocitos T, etc. ¿Cómo afecta a nivel de los genes? Bueno, pues debéis de saber que se ha comprobado en diversos estudios científicos que estas emociones negativas mantenidas en el tiempo activan a genes que tienen que estar dormidos. Es muy importante, esos genes tienen que estar dormiditos. Nadie quiere que se despierten, pero es que da la casualidad que estos genes se despiertan debido a todas estas sustancias, debido a estas hormonas que hemos estado comentando, que lo que hacen es que los activan. Es muy importante. Además, debéis de saber que problemas de nutrición, problemas de estrés, problemas de estas emociones pueden modificar la expresión de los genes, pero sin cambiar su huella básica. Es decir, se modifican estos genes e incluso se transmiten entre generaciones futuras. Esto es también muy importante que lo sepáis, porque en el fondo se liberan una serie de neuropéptidos y hormonas que, que activan estos genes, provocando determinadas enfermedades. Y luego, por último, cómo estas emociones negativas generan canales o autopistas en el cerebro que hacen que una persona que tiene emociones negativas esté todo el día en lo mismo, digamos que entra en un círculo vicioso. ¿Esto por qué se produce? Mirad, esto se produce por el concepto de neuroplasticidad o de neurorigidez, y es un concepto muy importante. Mirad,
Todos tenemos neuronas y sabéis que estas neuronas están conectadas unas a otras por diferentes conexiones. Imaginaros que estas conexiones forman lo que se llama una autopista, ¿vale? Entonces la autopista, tenemos la autopista que va hacia la zona que no queremos, que es la autopista de las emociones negativas, y la autopista de las emociones positivas. Si tú eres una persona que está todo el rato teniendo emociones negativas, vas a generar nuevas conexiones neuronales, nuevas carreteras que todas van a ir hacia esa autopista negativa. ¿Y qué sucede? Que si tú en el tiempo sigues todo el día con emociones negativas, vas a construir una carretera perfectamente asfaltada que va a ser la carretera de tu vida. Y esa carretera y de tus emociones va a ser muy transitada porque va a ser muy fácil de transitar por ella. Por lo tanto, cuidado, porque las personas que tienen emociones negativas tienen un círculo vicioso en su vida porque a nivel de su cerebro han creado estructuras neuronales que van a toda velocidad hacia esa misma emoción negativa. ¿Qué significa esto? Significa que si tú todo el día estás pensando negativamente, ese es el círculo vicioso que vas a tener en tu vida. Entonces dices, ¿cómo es posible que yo todo el día piense negativo? Porque tu cerebro, por neuroplasticidad, ha creado autopistas destinadas hacia un destino que es la emoción negativa, la penumbra, el estrés, la dominancia de pensamientos negativos en tu vida. Lo mismo pasa con las personas que hacen emociones positivas en su vida, que son alegres, que son felices, cada vez lo son más. ¿Por qué? Porque a nivel de neuroplasticidad han creado autopistas cuyo destino es el destino final de la felicidad, y es muy fácil transitar por ahí porque realmente esa autopista va directa a ese destino. No sé si me he hecho entender. Por lo tanto, cuidado con tus emociones, porque tus emociones generan cambios en la microbiología de tu sistema defensivo, cambio en tus genes, en tu genética, que incluso se hereda en generaciones, y cambio en tu plasticidad. Todo esto está escrito en Vence tu realidad, en el interior de estos libros, que sabéis que soy autor de los mismos y que pueden ayudarte mucho en tu crecimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho.